Bon dia, moltes gràcies a Alberto Marín Sanguino. Tenemos aquí, es un destacado científico que vino hace poco a Lleida. Actualmente está trabajando en el Departamento de Ciencias Médicas Bàsiques de la UDL com a investigador distingit. És canari. La seva especialitat és biologia de sistemes. Ell nos explicarà ara en què consisteix això. Ho farem en castellà perquè primer perquè ell ha estat tot el temps fora y suposo que estarem una mica més còmodes així. Bien, como he dicho, Alberto es canario, es doctor en biología molecular y celular por la Universidad de La Laguna. Acabó el doctorado, si no es así ya me rectificarás, en 2007 y después inmediatamente se fue a hacer el postdoc al Instituto Max Planck de Bioquímica en Alemania. Cuando acabó el postdoc se quedó allá en la Universidad Técnica de Múnich, rodeado de ingenieros y matemáticos. Luego nos va a explicar lo que hace un biólogo allí en medio de los ingenieros en un departamento de ingeniería mecánica. Primero trabajó como investigador asociado y acabó siendo pues un líder de un grupo destacado de investigación. Así hasta finales de 2020 que se viene a Lleida y entra en el Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Entonces, después tiene una segunda vertiente como divulgador y escéptico, que es por lo que yo lo conozco, ya hablaremos. No hay mucho tiempo, pero en primer lugar, a ver, una primera pregunta, Alberto. ¿Qué hay en Lleida para atraer a un científico como tú? Aparte de que Lleida tiene niebla igual que Múnich, ¿cuál es el motivo de tu traslado a Lleida? ¿Qué has encontrado aquí? ¿Qué le ofrece a un científico Lleida? Bueno, primero, muchas gracias por la amable introducción. La idea de venir a Lleida básicamente fue que cuando llegó el momento en que empecé a buscar una posición estable, surgió la posibilidad de este programa Beatriz Galindo para incorporar investigadores que hayan pasado bastante tiempo fuera y surgió la oportunidad de ir podía haber sido alguna otra universidad en España, pero al final pues la que me interesó más fue Lleida porque yo en principio no quería volver a España, yo estaba empezando a buscar por todo el mundo, pero justo en Lleida coincidieron dos cosas y una fue que hay un grupo de investigación de biología de sistemas en Lleida con quienes había colaborado antes y a los que conozco muy bien porque, bueno, pues siempre te encuentras en los congresos, etcétera, y era gente que me convencía mucho desde el punto de vista profesional y con el que había una buena sintonía personal. Y aparte de eso, pues Lleida es una zona que geográficamente pues es muy interesante porque estamos al lado del Mediterráneo, está al lado de los Pirineos y entonces, bueno, me pareció un gran equilibrio entre lo profesional y lo personal. Bueno, muy bien. Y ahora nos podrías explicar un poco qué es eso de la biología del sistema. A ver, yo soy biólogo, pero como estudié biología en los años 70 y 80, entonces eso no existía, las asignaturas eran separadas. Solo teníamos un profesor, que era Ramón Margalef, que nos decía que todo lo interesante de la ciencia ocurría en las fronteras entre ciencias, no en medio. Y ahora leyendo tu currículum digo, mira, aquello que nos anunciaba con muchos años de antelación el doctor Margalef, por aquí tenemos un ejemplar. Bueno, explícanos un poco, por favor. Bueno, la biología de sistemas en realidad son temas que ya en los años 60 había mucho trabajo en ese sentido, pero era un trabajo que siempre era muy minoritario, ¿no? Incluso cuando yo estudié, la biología era algo que estaba muy al margen de las matemáticas o de la ingeniería. Yo diría que la biología de sistemas surge primero con el concepto de la teleonomía, que se propone realmente cuando surge el concepto de ingeniería de control y las matemáticas de la ingeniería del control después de la Segunda Guerra Mundial. Norbert Wiener propone una serie de matemáticas especializadas para la ingeniería y propone que la biología también podría beneficiarse de estas matemáticas y de estos conceptos a través de un concepto que llama teleonomía. La teleonomía quiere decir
que cuando algo se selecciona por función, como pasa con la selección natural en biología, entonces al final los sistemas biológicos acaban pareciéndose muchísimo a los sistemas que están diseñados, porque lo que funciona se selecciona y lo que no funciona se rechaza. De forma que, bueno, pues tienes todo tipo de estructuras, formas de alas, etcétera, que comparten muchas características entre el mundo de la ingeniería y el mundo de la biología. Y en ese sentido puedes decir, bueno, pues puedes analizar procesos y estructuras biológicas como si fueras un ingeniero que aplica este tipo de conceptos de rendimiento, de funcionamiento óptimo, etc. Y de ahí viene un poco la biología de sistemas, el contacto entre la matemática, la informática, la ingeniería y la biología. ¿Y nos podrías hablar un poco de alguna aplicación concreta, de cómo se trasladaría vuestro campo de investigación a algún aspecto de la vida cotidiana? Algo que pueda entender mi abuela, como decía Einstein. ¿Qué podría ser? Pues, por ejemplo, una cosa que se está haciendo ahora mucho y es en los años, sobre todo los años 80, hubo una gran explosión de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, cuando decíamos ingeniería genética, lo que queríamos decir era, nosotros cambiamos los genes de un organismo y a ver qué pasa. No había una fase de planificación como cuando haces ingeniería electrónica. Tú simplemente modificabas genes y esperabas que las cosas funcionaran. Hoy en día eso no funciona así. Hoy en día hay lo que se llama ingeniería metabólica, donde nosotros cogemos un microbio o cualquier otro sistema bioquímico, lo analizamos utilizando herramientas muy parecidas a las que utiliza un ingeniero electrónico para analizar un circuito y detectamos los puntos donde es interesante intervenir para obtener un efecto. Entonces, pues por ejemplo, ahora, por ponerte un ejemplo muy sencillo, ahora se ha desarrollado una levadura a la que se le incorporan una serie de genes de forma que incorpora también los aromas del lúpulo, de forma que tú puedas hacer cerveza con esa levadura sin tener que añadir lúpulo, porque ya la cerveza proporciona el aroma. Es una aplicación concreta, pero lo mismo que hay eso, hay bacterias que producen combustible para aviones, hay bacterias que producen plásticos para piezas de coches, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Bueno, lo de la cerveza lo encuentro muy interesante, sobre todo viniendo de Múnich. Yo creo que de esto hasta nos podrías hablar un poco más, pero no creo que tengamos demasiado tiempo. Bueno, yo te quería preguntar también otra cosa. En los que os dedicáis, los que estáis metidos en estos compartimentos de la ciencia, que normalmente, claro, no son accesibles a alguien que no sea especialista. A ver, ¿vosotros creéis que tenéis alguna responsabilidad por divulgar vuestro conocimiento a la gente común? ¿O eso tendría que estar a cargo, pues, de los periodistas científicos y de los profesores que se ocupan de enseñar? ¿Cómo ves? ¿Crees que un científico de alto nivel está perdiendo el tiempo o sustrayendo tiempo a su trabajo si se dedica a divulgar o a explicar, o que es una responsabilidad social? ¿Qué opinión tienes tú sobre este aspecto? Bueno, evidentemente, desde el momento en que la ciencia se paga con dinero público, hay un deber de rendir cuentas a la ciudadanía que la subvenciona o que la financia, ¿no? ¿Quién tiene que hacer esa divulgación? ¿La tiene que hacer el científico que hace la investigación? ¿La tienen que hacer periodistas especializados? En general, como en todo y como en la ciencia, todo funciona mejor cuando hay colaboraciones entre profesionales de diversas áreas de experiencia. Entonces, en principio, los científicos deberíamos hacer lo posible por dar a conocer nuestro trabajo, no solo entre expertos, sino también a la población, y eso deberíamos hacerlo a ser posible en colaboración, pues, con periodistas, con los medios. Por eso es interesante que haya asociaciones que se dediquen a eso, a promover el conocimiento de la ciencia. Aquí hay una cosa también muy importante, y es que acabamos de pasar un periodo histórico donde el interés, el respeto por la ciencia y el reconocimiento a la ciencia como algo importante se ha dado por sentado. El siglo XX fue como un poco el siglo de la ciencia, y cuando algo tenía un respaldo científico, eso hacía que la población directamente, pues, le diera un respeto. Ahora, con todo esto de los movimientos contra las vacunas, etcétera, estamos viendo claramente que hemos pasado página de ese periodo donde el respeto a la ciencia o el interés por la ciencia se da por sentado, y tenemos también una reacción un poco anticientífica que, en cierto modo, podríamos
considerar como un nuevo romanticismo, ¿no? En el siglo XIX el romanticismo fue, entre otras cosas, un rechazo a la racionalidad, a la ciencia, etc. Y ahora vamos a entrar en un periodo donde quizá ya no podemos decir, bueno, como esto es científico, todo el mundo se lo va a tomar en serio, sino que vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para superar ese sentimiento anticientífico que está surgiendo en muchos casos. Bueno, una última. Mira, supongo que esto te suena. Bueno, yo lo conocía más que nada por esto. Se trata de la revista El Escéptico que publica, es un nombre largo, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Que ha cambiado, antes se llamaba Alternativa Racional a las Pseudociencias, los arpíos y las arpías. Sí, cuando yo me uní era precisamente el nombre que había. Sí, sé que eres de los precursores desde Canarias, ya desde cuando eras estudiante de doctorado, pues ya hiciste alguna actividad. Sí, teníamos una lista de correo con diversa gente, había estudiantes, profesores, gente ajena a la universidad y empezamos a hacer muchas actividades en paralelo con ARP y también a veces en conjunto, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí, y veo que también publicaste alguna cosa en El Escéptico. Bueno, o sea, en este sentido, pues veo que tú estabas y continúas estando en la trinchera de la batalla contra las pseudociencias. Bueno, en aquella época más, porque eso estamos hablando pues de la época previa al doctorado, previa a 2007, era una época en la que efectivamente teníamos un grupo muy militante porque veíamos venir pues un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, pues hacíamos charlas en institutos sobre evolución, dábamos cursos, escribíamos en periódicos locales. Luego ya, evidentemente, una vez que me fui a Alemania, pues perdí mucho contacto, pasé un poco una fase durmiente en este sentido. Y la verdad es que salvo alguna charla de vez en cuando, pues he ido dejando esa actividad, pero poco a poco la debería retomar, porque como tú dices, o como tú das a entender, yo creo que es un poco nuestro deber no solo hacer trabajo de investigación y dar clases, que es lo que hacemos también, sino un poco hacer divulgación. El problema, como siempre, es un tema de incentivos. Al final, pues uno tiene que dar una serie de horas de clase, luego tiene que hacer una serie de cuestiones de investigación donde tiene que comunicar a expertos y la divulgación al final es una cosa que tiene uno que hacer en su tiempo libre si le queda, ¿no? Entonces, pues claro. Pero es importante y de hecho es bueno que menciones a ARP porque es una asociación que lleva mucho tiempo luchando en este sentido. Bueno, de todas formas, a ver, ahora cuando pase la pandemia, si no viene una séptima variedad o yo qué sé, tenemos que recuperar la actividad esta de la birra científica que de algún modo también promueven los escépticos. Y tú tienes aquí tienes la doble vertiente, vienes de Múnich, supongo que lo de la cerveza te suena incluso más que a otros y formas parte de la comunidad escéptica, o sea que creo que serás de las primeras personas que cuando podamos organizar una actividad de estas, pues nos vas a venir a explicarnos alguna cosa con una cerveza delante. Encantado. De hecho, hace no demasiado tiempo hicimos una sesión de escépticos en el pub en Canarias, que es un poco algo que queda todavía de aquella famosa lista de correo, y siempre es interesante sacar la ciencia del entorno formal y llevarlo a un entorno informal, relajado, donde además luego surgen debates muy interesantes, porque la gente se interesa, pregunta. Entonces, pues podéis contar conmigo cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias y nos volvemos a ver. Bueno, gracias a ti y encantado.